bienvenidas, qué enorme bendición tenerlas y vamos a iniciar con la sesión de este lunes, que es la parte 4 de nuestra serie. Y estamos en el tema del perdón que libera, esta serie del perdón que va a estar muy larga, pero es porque en verdad el Espíritu Santo está trayendo esta palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones, nos está puliendo para reflejarlo cada vez más, para que nuestra vida esté totalmente rendida y recordar que el perdón y la reconciliación no es en nuestras fuerzas, es a través de los méritos de Cristo, es a través de la obra perfecta de Jesús. Y te invito a que también puedas estar escuchando la serie que se está compartiendo en casa. El tema es Inofendible. Si no has tenido la oportunidad de escucharla, te invito a que también la puedas escuchar a través de YouTube. Y si puedes acudir los domingos, va a ser de tremenda bendición porque vamos construyendo sobre este mismo tema. Y ahora sí vamos a dar inicio, vamos a ir a nuestro versículo ancla que está en Colosenses 3 del 12 al 13. Dice: así que, escogidos por Dios para esta nueva vida de amor, vístete con el guardarropa que Dios escogió para ti: compasión, bondad, humildad, fortaleza pacífica, disciplina. Sé ecuánime, contenta con el segundo lugar, rápida para perdonar una ofensa. Perdona tan rápida y completamente como Cristo te perdonó a ti. E independientemente de lo demás que te pongas, ponte amor. Es tu prenda básica y multiusos. Nunca te quedes sin él. Y hemos estado escudriñando este versículo, nos hemos estado metiendo a profundidad en él, pero básicamente lo que vemos en esta parte es vestirnos con lo que Dios escogió para nosotros, que tiene que ver con compasión, con bondad, con humildad, con fortaleza pacífica, con disciplina, el entender que tenemos que menguar para que Cristo brille en nosotras. O sea, si algo igual toda la serie apunta, todo lo que va a ser auténtica es: estamos llamadas a reflejar a Cristo, a su imagen y a su semejanza. Y en ese llamado tenemos que menguar a nuestro orgullo, a nuestras emociones, para que Cristo sea manifiesto en nosotras, que Cristo sea notorio en nuestras vidas. Me encanta el poder decir: ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí, que no lo reflejemos como hacía hace rato en la oración, solamente de fachada, sino que verdaderamente nuestra vida refleje a Cristo de una manera tan genuina que los demás puedan reconocer la obra perfecta de Jesús por nosotras. Ahora, estamos en esta parte que dice perdonar tan rápidamente, ¿no? Tenemos que ser prontas para perdonar porque lo hemos estado viendo, pero cada que nosotras no perdonamos rápidamente, se empiezan a generar raíces de amargura en nuestras vidas y la raíz hay muchas veces que no la vemos, pero ahí está y debemos ser muy conscientes y debemos extirpar la raíz, que la raíz sea expuesta a la luz de Cristo y verdaderamente caminar conforme a Jesús. Ahora, el tema del perdón es algo que el Espíritu Santo ha estado hablando no solamente a auténtica, sino también a nuestra iglesia también, porque yo creo que el Espíritu Santo quiere preparar nuestras vidas, quiere preparar nuestros corazones en reflejar más a Jesús. ¿Y quién nos enseña de mejor, mayor manera el perdón? Solamente Jesús. Jesús nos los muestra una y otra y otra y otra vez. Lo hizo por nosotros de una manera tan genuina y debemos entender que no nos podemos quedar sin el amor. O sea, no es el amor de este mundo, no es a la medida de amor que el mundo ofrece, es a lo que Cristo ha dado por nosotras. Debemos verdaderamente caminar en el reflejo de Cristo. Debemos verdaderamente mostrar a Jesús y no ser sabias en nuestra propia prudencia. Y ahora sí, vámonos de lleno a nuestro tema, que como les decía es la parte 4 de perdón y reconciliación. Y estamos en esta parte de pasar de muerte a vida. En Cristo nosotras pasamos de muerte a vida. O sea, no hay manera en la que nos quedemos igual. Cuando nosotras conocemos a Jesús como Señor y Salvador, cuando tenemos un encuentro con Jesús, no nos podemos quedar como estábamos, no podemos quedarnos o conformarnos a nuestra antigua manera de vivir, tiene que haber una transformación. Por eso todo lo que Cristo hace pasa de la muerte a la vida. O sea, hay una transformación totalmente poderosa cuando Jesús entra a nuestros corazones, a nuestras vidas, porque ya no vivimos en la carne, sino vivimos en el Espíritu, vivimos completas en Cristo, vivimos transformadas en Jesús. Por eso este llamado de verdaderamente
renunciar a la vida de muerte, que es lo que la carne tiene que ofrecer para verdaderamente caminar en la vida de Cristo. Y estuvimos viendo acerca de qué es el perdón y qué es la reconciliación, ¿no? Entonces vimos un poco y vamos a irnos en las primeras slides, en los primeros puntos de este mensaje, esa breve introducción de también lo que vimos la semana pasada, que tiene que ver con que la evidencia del verdadero perdón produce siempre reconciliación, porque estamos llamados en Cristo al ministerio de la reconciliación, imitar lo que el Padre hizo con nosotros. El Padre envió a Jesús por nosotros y nos reconcilió a través de la obra perfecta de Jesús para con el Padre, y hoy podemos caminar en Cristo. Pero algo que vemos que es sumamente notorio y por eso es de muerte a vida, es que cuando nosotras reconocemos a Jesús como Señor y Salvador y Él nos salva, Él nos reconcilia con el Padre, lo que te decía antes, no podemos quedarnos como estábamos. Para que haya una reconciliación con el Padre, tiene que también haber los frutos del Espíritu en nosotras, donde ya no caminamos más como el mundo, donde verdaderamente reconocemos a Jesús como Señor y Salvador, y nuestro caminar es santidad, ¿no? Nuestro caminar es mostrar el amor de Cristo, es menguar para que Cristo brille en mí. Porque si nosotras nos seguimos conformando al mundo y seguimos apapachando las actitudes del mundo, entonces estamos tomando en vano el sacrificio de Jesús. Por eso es tan importante que entendamos que todo lo que vemos a la luz de la Escritura, todos los temas, amor, perdón, reconciliación, gracia, misericordia, favor, todos los temas que podemos ver, el primero que nos lo enseña en el mejor ejemplo es Jesús. El primero que nos pone el estándar de cómo tenemos que caminar en amor, cómo tenemos que caminar en lealtad, en rectitud, todo es Jesús, y en nuestras fuerzas sí simplemente va a ser imposible. Pero cuando nosotras nos exponemos cada vez más a la verdad de Cristo, nuestras vidas reflejan y seguimos caminando en este camino de reconciliación. Ahora, también veíamos que la esencia del carácter de Dios tiene que ver completamente con perdón, con gracia, con reconciliación. Tiene que ver con que verdaderamente para Dios era totalmente importante perdonarnos a través del sacrificio de sangre de Jesús, para que hoy tú y yo podamos caminar con Él, porque Él es santo, Dios es totalmente santo, y el pecado y Él no van, o sea, no hay forma que se mezclen, no hay forma que haya un poquito de pecado y Cristo, no hay manera. Por eso es tan importante entender que en este tema de perdón y reconciliación, como veíamos en Colosenses, tenemos que menguar para que Cristo brille en nosotras, porque estamos llamadas a reflejar cada vez más y más a Jesús. Ahora, para que exista reconciliación, que este es un tema que estamos viendo una y otra vez y con el que vamos a estar reforzando la sesión de este lunes 17 de febrero, pero para que exista reconciliación debe haber transformación. No hay manera que podamos caminar en una reconciliación si no hay un cambio, ¿no? Entonces, en ocasiones la reconciliación no se puede completar, pero el perdón debe estar. O sea, el perdón siempre debe estar. Es un no negociable. No hay manera de decir, es que yo no puedo perdonar a esta persona, es que no. A ver, en nuestras fuerzas, y hago este paréntesis, en nuestras fuerzas siempre va a ser imposible perdonar, siempre va a ser imposible amar, porque en nuestras fuerzas la carne va a dominar tanto que va a producir una ceguera, que va a empezar a generar estas raíces, que va a ser, híjole, es que ve lo que te hicieron, ves que la ofensa fue mayor, pero cuando nosotros filtramos a Cristo esa ofensa, cuando nosotros decimos, Cristo no es a mi manera, es a tu manera, podemos fluir en su perdón, podemos fluir en su reconciliación, podemos fluir en su amor, podemos perdonar a la manera que Cristo nos llama a perdonar, amar a la manera en la que Cristo nos está llamando a amar, porque no se trata de nosotras, se trata de hacer las cosas a la manera de Cristo, y a la manera de Cristo es mucho más sencillo. Es más, hasta hay veces que algunas personas van a decir, es que ¿cómo pudiste perdonar esto si era imperdonable? Pues no, porque Cristo me perdonó, perdonó mi ofensa, que esa sí era imperdonable, y la perdonó, la llevó en la cruz, y porque yo he experimentado el perdón de Jesús, de eso que yo he experimentado, de eso doy. Lo hemos estado igual hablando una y otra vez, ¿no? O sea, verdaderamente no podemos decir que recomendamos algo si no lo conocemos antes, si no lo hemos probado. O sea,
es imposible recomendar algo que a nosotras no nos ha funcionado. O sea, yo creo que si alguien nos recomienda algo que no le había funcionado, creo que la verdad es alguien que no le caíamos muy bien, porque cuando algo te gusta, cuando algo verdaderamente te funciona, lo que haces es hablas de ello, o sea, dices, híjole, a mí me funcionó muchísimo esto, o sea, te lo recomiendo. De esa misma manera, cuando nosotras experimentamos el perdón lo damos, porque cuando experimentamos el perdón de Cristo, cuando caminamos menguando a nosotras para que Cristo brille en nosotras, comenzamos a reflejarlo. Ahora, en este ejemplo de que no muchas veces se puede dar la reconciliación, vemos a un Abraham y a un Lot, a un Pablo y a un Bernabé, a un David y a un Saúl, que si bien nosotros podemos ver que estaba el perdón, había amor, pero ellos no podían caminar en el mismo sentir. Ya no caminaron juntos. Hubo un momento que Abraham le dice a Lot, tú escoge la tierra y yo me voy a ir al otro lado. Pablo y Bernabé, estaba el amor, estaba el perdón en Cristo, pero la visión ya no estaba, no había un acuerdo. Entonces decidieron separarse, David y Saúl. David le mostró ciertamente a Saúl el perdón, o sea, lo honró, aun cuando Saúl fue totalmente una persona que dañó a David, lo honró, caminó en esa honra, pero no pudieron caminar en la misma visión, no pudieron caminar en equipo. Por eso vamos a este tema de la reconciliación, ¿no? Y estamos también con nuestra frase que sin duda es algo que he repetido mucho, pero tenemos que aprender a amar como si nunca nos hubieran herido. O sea, creo que hoy, y conforme más crecemos, hace rato hablaba con una amiga que amo mucho, pero decíamos que como hay cosas que vivimos de niñas, ¿no? Que de repente dices, es que sí estaba bien inmadura, o sea, la manera en la que actué en ese momento, yo digo, hoy yo no actuaría de esa forma, pero me hizo crecer, ¿no? Entonces, como siempre, nosotros conforme vamos creciendo, tenemos estas experiencias que nos llevan o a de repente cerrar nuestro corazón, o de repente decir, híjole, me alejo un poco más de la gente, o de repente, no, sabes que esto me hizo que sea mucho más sociable. O sea, conforme vamos creciendo, cada una de nosotras ha tenido experiencias tanto para bien o para mal, que ha formado en sí algunos rasgos que hoy tenemos o la manera en la que nos comportamos o nos expresamos con las demás personas. Pero por eso esta frase es tan importante. Tenemos que aprender a amar como si nunca nos hubieran herido, porque yo creo que si aquí todas levantamos la mano, pudiéramos decir que todas hemos sentido una herida en nuestro corazón. Y de esa misma manera también no podríamos decir que no hemos herido a alguien. O sea, podemos decir, sí, yo he herido a alguien, yo he sufrido también una herida en mi corazón, pero hoy el Espíritu Santo nos está llamando a verdaderamente amar a los demás como si nunca nos hubieran lastimado, como si nunca hubiéramos sufrido esa ofensa, pero también olvidar toda herida que el enemigo había querido venir a recordar consciente o inconscientemente a nuestras vidas y a nuestros corazones. Porque cada que le rascamos, si estamos buscando a ver, vamos a hacer un recuento de daños, vamos a ver lo que pasó, empieza a podrir, empieza a oler feo lo que estemos buscando y empieza a lastimar más. Pero cuando decimos, Cristo, tú ven, tú restaura, tú sana, yo no quiero caminar en mi medida de amor porque mi medida de amor es totalmente limitada, pero quiero caminar en tu medida de amor, Él empieza a cambiarlo y a transformarlo todo. Y también debemos desarrollar en esto la vida de Cristo, porque esta frase es literal lo que Jesús hizo con nosotras. Un corazón que perdona y que acepta su responsabilidad. Es algo que vamos a estar tocando en esta sesión, aceptar también esa responsabilidad de lo que nos toca, porque nosotros también hemos lastimado, porque al primero que lastimamos fue a Dios. Y este tema de asumir responsabilidad es sumamente importante. Porque muchas veces podemos quedarnos con y no, de nuevo, no tenemos que hacer un recuento de daños o no tenemos que estar rascando a la herida del pasado, porque cada que rascamos nos lastimamos más nosotras. Pero el hecho de simplemente decir, sí, me he equivocado, es un tema que lo sana y lo restaura todo por completo. Ahora, vimos también que es la reconciliación bíblica y en esto me voy a ir muy corto, porque de nuevo es de lo que vimos la semana pasada y si no te acuerdas te invito a que puedas escuchar en YouTube lo que se está también transmitiendo de Auténtica, que también ha sido una enorme bendición y bendigo la vida de Anita Soto que nos ha estado ayudando a compartir esto por YouTube, que ha sido una gran herramienta para seguir recordando esta palabra del perdón. Pero voy a ir en general con esto, ¿no? ¿Qué es la reconciliación bíblica? Es la obra de Dios por medio de Cristo.
O sea, eso vemos, es la obra de Dios por medio de Cristo, que restaura a la humanidad a una relación favorable consigo mismo. Y te di varios versículos, si no los anotaste, te los vuelvo a dar. Segunda de Corintios 5 del 18 al 19, Romanos 5, 10 y Colosenses 1, 20. Y la reconciliación implica necesariamente un cambio, que es lo que veníamos hablando antes. O sea, cuando Jesús nos restaura, cuando Jesús nos reconcilia con el Padre, no podemos seguir caminando como caminábamos antes. No puedo seguir llamándole bueno a lo malo y malo a lo bueno. Tengo que verdaderamente responder, ¿no? Él nos cambia y como resultado nuestra relación con Él cambia. ¿Por qué? Porque no podemos caminar como caminábamos en el mundo. Y también hablamos de que, literal, el hecho de que Dios sea santo significa que nosotros éramos los culpables. Nuestro pecado nos alejó de Él. La muerte de Jesucristo en la cruz es la base de nuestro perdón y justificación. Y también vimos que la reconciliación está totalmente ligada a restaurar, recomponer y tiene que ver con esta parte de restaurar relaciones sociales que existían o se han roto, implica recuperar y es regresar a un estado mayor de lo que estaba, ¿no? O sea, Jesús nos regresó a un estado mayor del que estábamos en el Edén. Nos llevó a verdaderamente ahora caminar como hijos de Dios. Entonces, esto es lo que hablamos acerca de la reconciliación bíblica y también estuvimos hablando de tener cuidado con la cultura de las emociones, en la que vale más lo que siento que la verdad de Dios. Y te puse acá que no podemos quedarnos como estábamos, tenemos que verdaderamente, de nuevo, esta palabra tiene que ver con transformación. Y yo te decía que cuando me encontré este video de la cultura de las emociones, a mí me sacudió mucho y hoy, bueno, hoy me ha estado sacudiendo aún más y el fin de semana también porque vivimos en una sociedad que, de nuevo, le llama a lo malo bueno y a lo bueno le llama malo, ¿no? Y estamos con una distorsión, híjole, totalmente perversa, porque de repente hay cosas que vemos que decimos, es que esto está mal, está totalmente mal. Ah, no, pero ya tienes el lado que justifica la acción y es que si tú ves, tenía un problema psicológico y por eso reaccionó como estaba reaccionando, ¿no? O de repente tenemos un tema de que híjole, no, no el aborto, no sé qué, pero sí está mal el abandonar a un niño. Cuando todo está de la mano, sigue estando mal, o sea, sigue estando mal las dos acciones. No sé si me estoy dando a entender. Pero la cultura de las emociones está totalmente ligada a empezar a llamar, o sea, ver niveles de maldad, ver niveles de esto sí yo lo veo bueno, lo veo malo. O sea, tenemos un descontrol cuando verdaderamente la palabra de Dios nos está apuntando a caminar en ese reflejo, de reflejar a Cristo en nuestras acciones, en nuestra manera de vivir, verdaderamente decir, esto está 100% malo, no está un 50%, no está un 2%. No sé si me estoy dando a entender con esto. O esto está 100% bueno, no un 5% de bueno, sino verdaderamente no dejarnos influenciar por esta cultura de las emociones y sobre todo esto va muy ligado al tema de la reconciliación, porque las emociones siempre nos van a llevar a poner un freno, pero cuando caminamos en la verdad de Cristo, de nuevo, la reconciliación y el perdón solamente se pueden dar a través de la persona de Cristo Jesús. Y en esta parte es renunciar a nuestras emociones, renunciar a nuestra manera de sentir. Y otro de los temas principales es la misericordia de Dios no cancela su santidad. Por eso es algo que tenemos que recordar. La cultura de las emociones va a buscar el justificar cada aspecto, cada detalle de lo que estamos viviendo como sociedad, va a querer normalizar cosas que están totalmente perversas, totalmente dañinas, pero tenemos que recordar que la misericordia de Dios, que hoy estemos aquí, no cancela que Él es santo, que Él pagó por nosotros, que Él entregó su vida por completo, por amor a nosotras. Y vamos a caminar en reconciliación. Y para caminar en reconciliación vamos a hablar de los siguientes tres temas, que de ahí se van a desglosar otros tres subpuntos, pero vamos a hablar de estos primeros tres temas, ¿no? Entonces, la reconciliación es un testimonio del poder de Dios y del poder de la unidad en el cuerpo de Cristo. Fortalece a las personas involucradas para que puedan resistir los ataques del enemigo. Y aunque siempre se debe buscar la reconciliación, a veces no será posible. Entonces, aquí sí vamos sintetizando un poco.
porque quiero que todo se vaya muy claro y es mi oración al Espíritu Santo que podamos irnos con una idea muy clara acerca de qué es la reconciliación y que podamos meditar en ello en estas semanas, porque de nuevo, este estudio no está nada más para que lo escuchemos, sino que tenemos que verdaderamente dejar que el Espíritu moldee en nosotros su carácter, pero que podamos ir viendo qué áreas tenemos que cambiar, ¿no? Pero tiene que ver 100% con que sí, cuando nosotros caminamos en reconciliación, estamos caminando en el ministerio de Cristo, nos fortalecemos, hacemos que el diablo huya, que no esté ahí. Pero también al buscar la reconciliación, también entendemos que no puede ser posible y vamos a ir desglosando para poder entender por qué a veces no puede ser posible, como lo hablaba en un inicio, así como pasó con Pablo y Bernabé, David y Saúl, o sea, Abraham y Lot, ¿no? Pero dice que para restaurar una relación después de que ha habido una ofensa, se requiere la cooperación de ambas partes. Solamente se logrará a medida que los dos individuos lleguen a un acuerdo en cada uno de los pasos hacia la reconciliación. Entonces aquí va siendo más claro, ¿no? Para nosotros poder restaurar una relación, que era también lo que venía hablando al inicio, tenemos que caminar en una transformación. No podemos quedarnos como estábamos. No podemos quedarnos a la manera en la que estábamos acostumbradas a hacernos las cosas. Tenemos que verdaderamente caminar en ese cambio, ¿no? Dice, se requiere una cooperación de ambas partes, no solamente de una parte. Tiene que ser de ambas, ¿no? O sea, pensaba también en el ejemplo de una carreta, de esas carretas viejas, ¿no? Si no tiene una rueda, no va a poder llevar el caballo la carreta, ¿no? O sea, va a ser imposible. La carreta va a ir toda chueca porque no va a estar equilibrada, va a estar totalmente desbalanceada. Pero cuando caminamos en reconciliación y hay esas dos ruedas, podemos caminar y transitar de una manera correcta. Pero por eso dice, solamente se logrará a medida que las dos partes lleguen a un acuerdo en cada uno de los pasos hacia la reconciliación. Esto quiere decir, a ver, ya entendí, esto te lastimó, esto ya lo entendí, esto fue lo que te dolió. A ver, no sé, también esta parte, esto es lo que quieres que yo cambie, esto es lo que yo quiero que tú cambies. ¿Estamos dispuestos a caminar? Sí, y empezamos a caminar. Cuando alguna de las dos partes rompe con eso, ¿qué pasa? Ya no estamos caminando en reconciliación porque implica que los dos tenemos que caminar en una misma visión. Ahora, la reconciliación no significa que el que te ofendió automáticamente llegue a ser tu mejor amigo. Más bien es restaurar la relación hasta donde sea posible. Entonces, acá hay otro punto que también es importante, ¿no? Porque a veces es, híjole, la reconciliación sí o sí tiene que ser, ahora vamos a ser los mejores amigos del mundo, así, vamos a hacer un muégano, vamos a estar 24/7 juntos, no, o sea, no siempre aplica esto, sino que también la reconciliación tiene que ver con ok, lo que yo tengo que menguar, lo que yo tengo que cambiar en Cristo, lo que Cristo ya me llevó a tener que cambiar, empiezo a caminar en ello, empiezo a ser responsable. Por eso te decía, este tema tiene que ver con cuál es la responsabilidad que a mí me toca. ¿Qué es lo que yo soy responsable? Y en esa parte es mostrar a Cristo en todo momento y verdaderamente mostrar el perdón de Jesús. Y vamos a ir al primer punto, que es arrepentimiento. El primer paso hacia la reconciliación es el arrepentimiento. Es necesario que el ofensor confiese su falta y reconozca el dolor que le causó al ofendido. Además, debe tener el deseo sincero de corregir las circunstancias que lo llevaron hasta la ofensa. Entonces aquí dice, además de confesar esta parte que lastimó, que dolió, que todo, tiene que haber en nosotras esa parte sincera de corregir las circunstancias que llevaron a que cometiéramos la ofensa. La persona que busca la reconciliación se caracterizará por humildad y honestidad. Entonces a mí me voló también esto, o sea, quien quiera caminar en arrepentimiento y caminar en reconciliación se caracteriza por alguien humilde y honesto. ¿Quién era así? Jesús. Dice que, y estará dispuesto a darle cuentas a la otra persona. Cuando nosotros caminamos en humildad y honestidad, si sé que algo le lastimó a mi hermano, a mi hermana, a mi mamá, a mi papá, a mi tía, a mi tío, a mi primo, a mi amiga, como le quieras llamar,
caminamos en ese menguar para que Cristo brille en nosotras y estamos dispuestas a caminar en humildad y honestidad, aunque no me guste, aunque mis emociones no lo den. La plena reconciliación se verá estorbada y a veces será imposible si el ofensor no reconoce el daño que causó. Entonces, muchas veces, tomo tantita agua, muchas veces tenemos también este tema, o sea, la reconciliación se ve estorbada y es imposible cuando la persona que ofende no reconoce el daño que causa. O sea, cuando alguien que ofende, cuando verdaderamente causamos una ofensa, cuando ya hubo un tema de ya nos sentamos a hablarlo, pero no reconozco esa parte, no reconozco lo que a mí me toca, no tengo esa sinceridad para decirte, lo sepa o no lo sepa, te pido disculpas. Cuando no hay un reconocer el daño, eso fracciona, lastima el proceso de reconciliación. Y es cuando verdaderamente nos damos cuenta que no hay un arrepentimiento genuino. Lo mismo pasa en Cristo, ¿no? O sea, cuando nosotros llegamos a Cristo, tenemos que venir con un corazón arrepentido porque sabemos que hemos pecado, sabemos que hemos equivocado, que hemos fallado, sabemos que necesitamos un Salvador. Pero cuando reconocemos a Jesús como Señor y Salvador, dice que debemos confesar nuestros pecados, es decir, Jesús, he pecado en contra de ti, me acerco, reconozco que soy un pecador, que necesito un Salvador, vengo delante de ti, rindo mi vida, mi corazón, entra a mi vida, sé Rey y Señor de mi corazón. Hay una confesión de la boca. O sea, hay todo lo que te decía son similitudes de nuestro caminar en Cristo, como también debemos caminar en esta vida. Primera de Juan 1, del 9 al 10 dice, si afirmamos que estamos libres de pecado, solo nos engañamos a nosotros mismos. Una afirmación así es una tontería errante. En cambio, si admitimos nuestros pecados, simplemente confesándolos, Él no nos defraudará, será fiel a sí mismo, perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que nunca hemos pecado, estamos contradiciendo a Dios, lo estamos convirtiendo en un mentiroso. Una afirmación así solo demuestra nuestra ignorancia de Dios. Entonces, este versículo de Primera de Juan 1 del 9 al 10, en esta versión de The Message, del mensaje, nos hace ver también esta parte de cómo verdaderamente no debemos dejarnos engañar. Debemos tener primeramente este corazón arrepentido delante del Padre y decirle, papá, he fallado, he pecado en contra tuya, perdóname porque lo que he hecho te ha lastimado, vengo delante de ti, tú lo haces todo nuevo, rindo mi vida, mi voluntad, todo lo que soy delante de ti. Pero también esta parte y esta enseñanza nos lleva a que cuando tengamos un problema, podamos ser totalmente sinceros y tengamos este corazón de arrepentimiento que nos enseña Jesús a tener. El segundo paso es restitución. En algunos casos, el ofensor tendrá que hacer restitución por el mal que ha cometido. Este proceso confirmará la sinceridad del arrepentimiento. Entonces dice, en algunos casos, cuando el ofensor ha generado un daño mayor, tiene que haber una restitución. Lo vimos mucho en Éxodo cuando estuvimos leyendo igual números en los mandamientos que decía, híjole, si se muere este animal, lo tienes que restituir al doble. Lo que pasa, lo puedes volver a leer ahorita, o sea, pero si nos metemos un poco, la Biblia es muy clara y habla mucho acerca de la restitución. Entonces dice, el proceso de la restitución no es para dar lugar a la venganza, sino a la justicia. A mí eso me voló porque la restitución no es para permitir venganza, o sea, es decir, para que el ofendido diga, es que como me hiciste 3, 4, 5, 6, ahora me tienes que dar 10, ¿no? O sea, y ahora es por venganza. No, sino que lo que es verdaderamente restitución en Cristo tiene que ver con la justicia de Dios. Y la venganza existe un pago, mientras que la justicia provee una compensación según lo que es justo y lo que es correcto. El verdadero arrepentimiento en Cristo nos lleva a caminar en restitución. Cristo nos moldea a medida que lo reflejamos en este proceso. Entonces, podemos poner varios ejemplos acerca de este proceso de restitución, ¿no? Podemos hablar de, no sé, o sea, alguien que ha sido infiel a otra persona, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Mostrar esos frutos de ese cambio genuino para que la persona que estaba siendo ofendida a causa de esa infidelidad
pueda seguir caminando con ella o con él, en este caso, ¿no? O sea, tiene que haber una restitución del daño que le causó. Y ese daño que fue la falta de confianza. Tiene que venir también, y la única manera que el ofensor va a poder venir a sanar ese daño de confianza va a ser a través de ser expuesto a los méritos de Cristo, a tener ese corazón arrepentido y buscar en Cristo el cómo mostrar esos frutos de arrepentimiento para poder sanar el corazón de la persona ofendida. O sea, igual, no sé, o sea, podemos, llámale tú el ejemplo que quieras, pero aquí es esta parte de cuando hay un daño mayor, donde hubo una pérdida, debe haber también una restitución. Y verdaderamente estar dispuesto a caminar en una restitución tiene que ver de nuevo a menguar para que Cristo brille tanto el ofensor como el ofendido. Y caminar en esta parte viene con caminar más como Jesús. Jesús pagó en esa restitución con su sangre. Pagó la deuda que a ti y a mí nos correspondía pagar. Pagó con su sangre nuestro pecado. Pagó con su sangre nuestra maldad. La pagó. Nos restituyó. Vino a cambiarlo todo. Por eso es tan importante hoy entender todos estos puntos, porque estos puntos nos van a llevar también a venir a entender lo que verdaderamente es el arrepentimiento, que no tiene que ver con un, híjole, ya, es que como Jesús ya pagó en la cruz, ya lo echó mi pecado al fondo de la mar, ya no tengo que decir absolutamente nada. Debemos verdaderamente tener ese corazón que restituye. Y restituir muchas veces, híjole, va a tener que ser poner esa otra mejilla. Va a tener que ser dar la siguiente milla con una persona. Pero verdaderamente tiene que ver con ese entendimiento de las dos personas de caminar en ese mismo sentir. No, de nuevo, no de una sí, la otra no. Porque si no estamos dispuestos a caminar en el mismo sentir, vamos a estar como esa carreta totalmente desequilibrada, desbalanceada, que no va a llegar a ningún lado. Al contrario, ese peso totalmente desproporcionado va a llevar a que la otra llanta se totalmente rompa y ya no pueda haber un caminar. Por eso el llamado es verdaderamente buscar el caminar en el perdón de Cristo. Mateo 3:6 y Mateo 3:8 dice, y confesando sus pecados eran bautizados por Juan en el río Jordán. Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Entonces va a haber muchas ocasiones en las cuales vamos a pedir perdón por una ofensa, vamos a decir, híjole, suelto esto, o sea, igual ya no voy a permitir que esto es una carga, pero debemos verdaderamente mostrar esos frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es, no sé, si me costaba muchísimo trabajo saludar a la persona, si me costaba muchísimo trabajo darle los buenos días en la iglesia, si me costaba mucho trabajo el hecho de verla o cualquier cosa, el poder dar ese siguiente paso es dar esos frutos dignos de arrepentimiento que muestren a Cristo. Y todo esto va muy ligado a nuestras fuerzas, es totalmente imposible. Pero cuando nosotros caminamos en Cristo, podemos dar esa siguiente milla. Podemos dar esa siguiente milla. Ojo, no es ponernos de trapeador. O sea, no es en ningún momento vamos a ponernos de trapeador y porque tenemos que también tener cuidado con esto. Es como una persona que está siendo golpeada. Tiene que llegar un momento que también dice, esto está mal y está totalmente mal. Y si la persona que le está golpeando no tiene un corazón arrepentido, no hay manera que puedan caminar en el mismo sentir. Cuando una relación tóxica pasa exactamente lo mismo. O sea, te está así llenando de toxicidad, te está totalmente contaminando. Hay un momento en el que si la persona que está cometiendo ese agravio no reconoce su agravio, no hay manera de caminar. No hay manera. ¿Por qué? Porque te va a seguir haciendo daño a ti. Entonces, nuestro llamado es también orar por esa persona para que sus ojos sean alumbrados, para que puedan reconocer ese error en Cristo y que puedan verdaderamente estar dispuestos a renunciar a su antigua manera de vivir. Pero por eso es esta parte, que los frutos del perdón, del arrepentimiento, verdaderamente sean dignos. O sea, aquí a mí me encanta cuando Juan el Bautista está diciendo, sí, los bautizaba confesando sus pecados, pero también tenían que dar esos frutos dignos de arrepentimiento. Por eso iniciamos con esto. Cuando nosotros reconocemos a Jesús como Señor y Salvador, tiene que haber un cambio. O sea, no podemos quedarnos como estábamos. No podemos quedarnos
O sea, de la manera en la que vivíamos, volvemos, no sé, al tema de la infidelidad, ¿no? O sea, sí, camino en arrepentimiento, pero sigo siendo infiel. No hay un fruto digno de arrepentimiento, debe haber un cambio de dirección, debe haber un cambio completo de dirección. Ahora, el tercer punto es rehabilitación, y este punto lo vamos a ligar mucho a un tema de que muchas veces el ofensor, al reconocer su error, al reconocer y tener un corazón arrepentido, va a tener que también rendirle cuentas a alguien para buscar ya no cometer el mismo error. Ahora, en esta parte debemos buscar consejeros conforme al corazón de Dios, no consejeros que nos endulcen el oído. Tener consejeros que nos endulzan el oído, híjole, para eso leímos en Jeremías cómo habían falsos profetas que les endulzaban el oído diciéndoles, no, la ira de Dios no. Y la palabra de Jeremías era, si no te arrepientes, o sea, esto es lo que va a venir. Y las personas por escuchar a los falsos profetas decían, no, es que me agrada más el consejo que ellos me están dando porque, híjole, me está endulzando el oído, prosperidad, bendición, cuando de repente tenemos que ahí ser súper diligentes. Escuchar el verdadero consejo siempre nos va a exponer a la verdad de la palabra, a la verdad de Cristo, a verdaderamente decir, te lo compartí la semana pasada, o sea, la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra hasta partir las coyunturas, que viene a provocar un cambio. Muchas veces leemos la palabra de Dios y me pasa que digo, híjole, esto me está llevando a ser totalmente expuesta y necesito cambiar esta manera en lo que estaba haciendo. Dios, o sea, gracias por tu palabra. O sea, verdaderamente la palabra de Dios viene a sacudirnos, viene a incomodarnos, no nos viene a dejar como estábamos. Y hoy tenemos que despertar de este insomnio que el mundo ha querido traer de la cultura de las emociones, del poder normalizar todo, porque tenemos hoy una idolatría o una doctrina de híjole, mientras tú te sientas bien ahí no, es que vas bien, mira, todo lo que se nota está bien. Y ayer teníamos el ejemplo tan claro de esos dos árboles, misma tierra, mismo lugar, mismas condiciones, o sea, prácticamente mismas condiciones, mismo tamaño, pero el fruto sabía totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ayer nos daban el ejemplo, porque uno le pega totalmente la luz y al otro no. Entonces, muchas veces verdaderamente necesitamos ser conscientes y decir, yo necesito ser examinada por la palabra de Dios para reflejar más a Cristo. Y en esta parte tiene que ver con, puede que sea necesaria la rehabilitación para que el individuo llegue a encaminarse correctamente. Hay personas que caen en el mismo ciclo vicioso, una y otra vez, y se llenan de esta miel a los oídos que dicen es que vas muy bien, vas por buen camino, y no están siendo confrontadas verdaderamente con su pecado, que no se dan cuenta que en lugar de ser transformados, están caminando reflejando basura, siendo un fruto totalmente que por fuera se ve hermoso, pero lo que sabe está totalmente podrido. Entonces, especialmente este será el caso si el individuo ha llevado una forma de vida dañina y pecaminosa. Este paso nos asegura que el ofensor verdaderamente ha cambiado. Consejería con pastores, exponernos a la verdad de la palabra en Cristo, ser transformados, rendir cuentas, pedir ayuda. El arrepentimiento sincero se demuestra por medio de un cambio en el comportamiento. Entonces, el arrepentimiento sincero siempre va a venir acompañado de un cambio en nuestro comportamiento. No hay forma de actuar de la misma manera en la cual nos comportábamos antes. Jeremías 3 del 11 al 15 dice, y el Señor me dijo, más justa ha probado ser la infiel Israel que la rebelde Judá. Ve y proclama estas palabras al norte y di, regresa infiel Israel, declara el Señor. No te miraré con ira porque soy misericordioso, declara el Señor. No guardaré rencor para siempre, solo reconoce tu iniquidad, pues contra el Señor tu Dios te has rebelado. Has repartido tus favores a los extraños, bajo todo árbol frondoso, y no has obedecido mi voz, declara el Señor. Vuelvan hijos infieles, declara el Señor, porque yo soy su dueño, y los tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y los llevaré a Sión,
Entonces les daré pastores según mi corazón que los apacienten con conocimiento y con inteligencia. Y esto me vuela y con esto cierro, porque tiene que ver con reconocer que hemos fallado. Todo el mensaje tiene que ver con reconocer que hemos fallado, pero también dice que Dios anhela que regresemos. Y cuando nosotros reconocemos, volvemos a Cristo, dice que Él nos va a dar consejeros conforme a su corazón, para que nos apacienten con conocimiento y con inteligencia, para que reflejemos más a Cristo. En ese es el último punto que estábamos viendo. Muchas veces necesitamos pedir ayuda, pero ¿qué tan dispuestos estamos verdaderamente a escuchar el consejo de nuestros pastores, de nuestros líderes, de las personas que Dios ha utilizado, que no vienen a endulzarnos el oído, sino que vienen a hablar la verdad de Cristo, tal cual y como es? Un corazón que entiende el perdón de Cristo se mueve lleno del Espíritu, de los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu siempre producen transformación. El poder del perdón y la reconciliación están en la medida que yo menguo para que Cristo brille en mí. O sea, el poder de caminar en el perdón de Cristo y en sus reconciliaciones tiene todo que ver con menguar a mí para que Cristo brille en mí y tener ese corazón conforme al corazón de Cristo, donde si me están llamando, si me están diciendo, esto lastimó, esto hirió, esto no sé qué, verdaderamente tener un corazón conforme al corazón de Jesús y actuar conforme a Jesús todos los días de nuestra vida. Gracias, precioso Jesús, por este tiempo. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por esta palabra que tú has traído a nuestros corazones y a nuestras vidas, porque no salimos iguales. Gracias porque hoy reconocemos que hemos fallado, que nos hemos equivocado, que hemos lastimado tu corazón. Rendimos delante de ti nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro espíritu, nuestro alma, nuestro cuerpo, para que seas tú brillando en nosotras, para que no se trate nada de lo que nosotras podamos sentir, pensar o imaginar, sino que podamos caminar reflejándote, caminar en tu reconciliación, caminar en tu perdón, Jesús, pero también reconociendo cuando hemos fallado, cuando hemos lastimado tu corazón primeramente, Jesús, pero tener ese corazón conforme a tu corazón que te refleja, que camina en ti, que está totalmente rendido a ti, papá. Ven y purifícanos, ven y límpianos, porque sabemos que estamos en este proceso de reflejarte más todos los días de nuestra vida. Gracias por este tiempo, por el corazón de cada una de las mujeres que está aquí conectadas. Yo las bendigo en el nombre de Jesús. Amén.